Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo utilizar esta librería para hacer análisis de funciones, ¿ok? Por lo tanto, vamos a poner como título cálculo y funciones, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a ver cómo definir funciones, cómo hacer un pequeño análisis con ella y cómo utilizar algunas herramientas del cálculo como las derivadas o las integrales, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir importando SymPy, ¿verdad? Vamos a crear aquí una variable X, ¿ya? Vamos a poner SymPy.symbols, vamos a definir aquí la variable X y vamos a crear una función. A ver, una f de X. ¿Cómo se crean las funciones? Bueno, la verdad es que las funciones son simplemente expresiones algebraicas, por lo tanto, para definir una función utilizamos la misma sintaxis que hemos estado utilizando antes para definir cualquier tipo de expresión, ¿no? Si yo quiero definir, por ejemplo, la función x cuadrado, bueno, simplemente pongo x cuadrado, ¿verdad? No sé, puedo completarla más 5x menos 1, por ejemplo. ¿Se fijan? Podemos tener funciones que sean trigonométricas, por ejemplo, simpy.cos de x. ¿Te fijas? Ahí tenemos la función coseno. ¿Qué más? Podríamos tener una función, por ejemplo, logarítmica, ¿no? Simpy.log, ¿verdad? ¿De quién? De x menos 1 en base 2, por ejemplo. ¿Verdad? Ahí tendríamos una función logarítmica en base 2. Podríamos definir una función raíz cuadrada, simpy.sqrt, ¿verdad? Y así podríamos seguir definiendo cualquier función. O sea, simplemente utilizamos las mismas herramientas que ya hemos estado viendo en los videos anteriores, ¿verdad? Para poder definir una función, porque una función no es nada más que una expresión algebraica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar exactamente las mismas herramientas, ¿ya? Vamos entonces a partir definiendo una función sencilla, por ejemplo, una función de cuarto grado. ¿Ok? X elevado a 4 más 2x elevado a 3 menos x, eh, uy, 2, a ver, 2 por x elevado a 3 más 2 por x menos 5, por ejemplo. Ya ahí tenemos una función. Podemos definir funciones de una variable y también funciones de varias variables. Fíjate, aquí voy a definir otra variable, aparte de la x voy a definir la y y voy a crear una segunda función que sea f de xy. Ya, a ver, por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ponemos simpy.sqrt para la raíz y dentro ponemos x cuadrado más y cuadrado. ¿Se fijan? O sea, podemos definir funciones de una variable, pero también funciones de varias variables, ¿ok? No hay ningún problema con que nosotros podamos hacer eso, ¿ya? Bueno, una vez que tenemos definida la función, ¿qué podemos hacer con ellas? Bueno, una cosa que uno acostumbra a hacer es, por ejemplo, evaluar una función, ¿verdad? Si yo tengo una función, ¿cómo la puedo evaluar? Es decir, ¿cómo yo puedo reemplazar las variables para que la función me devuelva un número? Ah, para poder hacer eso, bueno, simplemente vamos a hacer uso de la función subs, ¿sí? Bueno, al revés sería punto subs, ¿verdad? La función subs nos va a permitir sustituir las variables por los valores que nosotros les demos, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a poner print, voy a poner simpy, o más bien dicho, vamos a poner aquí, fíjate, vamos a sustituir la primera función, f de x, entonces vamos a poner el nombre de la función, f-x, punto subs, y ahora tenemos que indicar aquí, primero, la variable y luego el valor por que lo vamos a sustituir. Por ejemplo, yo quiero que la x se reemplace por 2. ¿Se fijan? Entonces lo indicamos de esa manera. A ver, vamos a hacer correr esto y veamos qué pasa cuando en la función f de x yo reemplazo la x por 2. ¿Cuánto nos entrega la función? ¿Qué valor retorna? Fíjate, aquí dice que el valor de retorno es 31. ¿Se fijan? Así de simple. Si yo quiero saber cuánto me retorna cuando x vale 0, bueno, ponemos 0 y veamos cuánto nos retorna. Nos retorna menos 5. ¿Se fijan? Y así nosotros podemos seguir reemplazándolo en cualquier variable o más bien dicho en cualquier número. Para el caso de las funciones multivaluadas, ya, para las funciones de varias variables, ¿verdad? Voy a poner aquí f de xy, vamos a poner subs, ya, pero lo que vamos a hacer ahora es, como tenemos varias variables, vamos a poner una lista y dentro de esta lista vamos a poner varias tuplas donde vamos a ir reemplazando cada variable en un valor. Por ejemplo, imagínense que en esta función yo quiero reemplazar, no sé, por ejemplo, la x en 1, entonces pongo x1 y la y la quiero reemplazar en 4. La y la reemplazo en 4. ¿Se fijan? Entonces hacemos correr esto, veamos qué nos da, y aquí dice que el resultado es raíz de 17. ¿Se fijan? Así de sencillo.
¿Ok? Entonces, para una variable simplemente indican la variable y luego el valor, y para una de varias variables tienen que poner una lista, y dentro de esa lista tienen que ir poniendo tuplas. En cada tupla va primero la variable y después el número, la variable y el número. ¿Se fijan? De esa manera entonces podemos sustituir una función, ¿sí? Podemos evaluarla. ¿Ok? Entonces esto lo voy a dejar por acá, ¿ok? Para que lo dejemos ahí guardado. Bien. ¿Qué más podemos hacer con funciones? Bueno, ya tenemos funciones, podemos definirlas, podemos de alguna manera, ¿verdad? Evaluarlas. Ahora, ¿qué más podríamos intentar hacer con una función? Bueno, otra cosa que es muy común intentar hacer con funciones es, por ejemplo, determinar su dominio, ¿verdad? Si yo tengo una función, muchas veces me interesa determinar el dominio de esa función. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a borrar aquí y vamos a definir nuevas funciones. Por ejemplo, voy a definir una función f1, voy a poner la función x cuadrado más 5x menos 4. A ver, ¿cuál será el dominio de esa función? Bueno, nosotros sabemos que cuando trabajamos con funciones, el dominio es el conjunto de valores que son admisibles para la variable x, en este caso, ¿verdad? Entonces, si yo miro esta función, la verdad es que aquí no tenemos ningún problema, no hay ningún valor de x que no pueda entrar a la función. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales, ¿verdad? Pensemos en funciones de variable real específicamente, ¿ya? Pero sí es cierto que tenemos algunas funciones, ¿verdad? Que de alguna manera tienen pequeñas restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función como una fracción? No sé, por ejemplo, pensemos en la función x más 2 y abajito x cuadrado menos 4, por ejemplo. Ya, ahora tenemos una función que es una fracción, entonces la pregunta es cómo nosotros determinamos el dominio de esa función. Bueno, en este caso, y voy a anotar la función acá al ladito, vamos a anotarla, la función que tenemos es f de x es igual a x más 2 partido en x cuadrado menos 4. A ver, cuando nosotros trabajamos con fracciones algebraicas, sabemos que el denominador no puede ser cero, ¿verdad? O sea, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos aquellos que hacen que el denominador sea cero. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera determinar el dominio de esta función? Ah, lo que podríamos hacer es primero encontrar aquellos puntos que hacen que el denominador sea igual a cero y una vez que los encontremos, sacarlo de los números reales, ¿verdad? Y con eso ya nosotros vamos a saber específicamente cuáles son los valores que hacen que la función esté bien definida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores que hacen que el denominador sea igual a cero. Como estamos buscando algo que sea igual a cero, estaríamos hablando de resolver una ecuación, ¿verdad? Y nosotros ya vimos antes cómo se resolvían ecuaciones. Por lo tanto, vamos a poner aquí, voy a poner una variable que se llame ceros denominador, ¿ya? Y vamos a encontrar los ceros del denominador por medio de una ecuación. Entonces, la ecuación es simpy.solve, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos que poner? Bueno, tenemos que poner primero la ecuación, simpy.ec, ¿verdad? La ecuación sería x cuadrado menos 4 igual a cero. Y esto tenemos que resolverlo en la variable x, ¿verdad? Por lo tanto, si ahora nosotros vemos la variable ceros denominador, a ver, vamos a ver qué valores hacen que el denominador sea cero. Fíjate, 2 y menos 2. Ya, por lo tanto, ahora el dominio de esta función, ¿verdad? Van a ser todos los reales menos el 2 y el menos 2. ¿Se fijan? Así de sencillo. ¿Cómo podríamos determinar ese dominio nosotros acá? Bueno, voy a poner aquí una variable que se llame dominio y podríamos transformarlo como en intervalos, ¿verdad? Porque yo sé que aquí me dice que el dominio son todos los reales menos el menos 2 y el 2. ¿Se fijan? Esos valores no. Entonces el dominio serían todos los reales, pero el menos 2 y el 2 no estarían. ¿Se fijan? Esos tendríamos que dejarlos aparte. Entonces, ¿cómo podríamos determinar, cómo podríamos escribir nosotros el dominio? Bueno, vamos a ir haciéndolo por pedazos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer primero es el intervalo de menos infinito a menos 2. Fíjate que es un intervalo abierto. Entonces podemos usar simpy.interval.open, ¿verdad? Para definir ese intervalo que viene desde el menos infinito, ¿verdad? Voy a poner menos simpy.infinito a menos 2. ¿Se fijan? Aquí tenemos el primer intervalo. Aquí vamos a poner, voy a poner DOM 1, ¿sí? Para que así lo vayamos haciendo por pedazos. Fíjense que aquí tenemos el intervalo que representa esta parte que está acá.
Ahora, la segunda parte sería este pedacito que está acá al medio, entre -2 y 2. Entonces voy a poner dom2, que sería otra vez un intervalo abierto, ¿verdad? Simpy.interval.open, ¿verdad? Y sería entre -2 y 2. Entonces, entre -2 y 2. Ahí tendríamos la segunda parte. Y por último nos falta la tercera parte que sería desde el 2 hacia el infinito. Entonces aquí voy a poner dom3 es igual a simpy.interval.open, ¿verdad? Sería desde el 2 hasta simpy.infinito. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el dominio, digamos, en tres pedacitos, ¿verdad? Si ahora nosotros queremos el dominio completo, bueno, sería de alguna manera la unión de estos intervalos, ¿verdad? Entonces el dominio de la función sería ¿qué cosa? El dominio 1 tenemos que unirlo, ¿verdad? Con el dominio 2 y eso tendríamos que unirlo con el dominio 3. ¿Ok? Y ese sería entonces el dominio de nuestra función. Si ahora nosotros vemos el dominio, a ver, vamos a observar esa variable, veamos qué nos entrega esto. Fíjate, aquí dice que el dominio es la unión del intervalo abierto de menos infinito a -2, de -2 a 2 y de 2 a infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera hemos definido el dominio de esta función. Es decir, la función f1 está definida en este dominio que tenemos acá. ¿Ok? Entonces podemos hacer un juego de ese estilo, ¿verdad? Para definir el dominio de una función como esta. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de funciones? A ver, vamos a borrar acá, vamos a sacar esto, vamos a definir una segunda función, vamos a poner f2 y pensemos ahora, por ejemplo, en una función raíz. ¿Sí? Por ejemplo, voy a definir aquí la función f de x, sería f2 de x, igual a la raíz de x menos 6. O no sé, por ejemplo, déjenme borrar esto que está acá. Voy a poner x cuadrado menos 9. Ya, dejemos esa función. Tenemos la función raíz de x cuadrado menos 9. Vamos a definirla entonces, simpy.sqrt, x cuadrado menos 9. Ya, ¿cómo yo determino el dominio de esta función? Bueno, en este caso tenemos una raíz y como estamos trabajando con funciones de variable real, para que la función raíz cuadrada esté bien definida, ¿verdad? Lo que está dentro de la cantidad subradical debe ser mayor o igual que cero. O sea que para que esta función esté bien definida, ¿verdad? El dominio van a ser todos aquellos valores que hacen que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Ah, eso sería entonces una inecuación, ¿verdad? Tendríamos que resolver una inecuación. Y ya vimos también cómo se resolvían las inecuaciones. Entonces voy a poner una variable que se llame dominio, porque esto va a ser directo, ¿verdad? Simplemente hay que resolver la inecuación. Entonces sería simpy.subset. Aquí tenemos que poner la inecuación, ¿verdad? Que sería x cuadrado menos 9, x cuadrado menos 9 mayor o igual que cero. Se resuelve para x y tenemos que indicar que el dominio son simpy.s.values, ¿verdad? Son los números reales. Entonces vamos a ver el dominio de esta función. A ver, vamos a ver cuál será el dominio de nuestra función. Acá está. Fíjense. Dice que el dominio donde está definida la función f2 es el intervalo de menos infinito a -3, cerrado en -3, unido con el intervalo desde 3 al infinito, cerrado en 3. ¿Se fijan? Así de sencillo nosotros podemos entonces definir de alguna manera, ¿verdad? El dominio de una función con raíces. ¿Sí? Es simplemente resolver una inecuación. Por último, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora tengo una función que es una especie de logaritmo? ¿Sí? Voy a escribir la función aquí primero. Imaginémonos que tenemos la función f3 de x igual al logaritmo en base 2 de x, no sé, cubo menos 1, por ejemplo. Ya, ¿cómo yo sé dónde está definida esta función? Primero voy a definirla, aquí vamos a escribirla, ¿verdad? Esta va a ser f3 es igual a simpy.log, el argumento es x cubo menos 1 y la base es 2. Ya, entonces, para que un logaritmo esté bien definido, la cantidad, o más bien dicho, el argumento, ¿verdad? Debe ser mayor que cero, estrictamente mayor que cero. ¿Ya? Por lo tanto, otra vez el dominio se reduce a calcular una inecuación. En este caso, ¿cuál va a ser el dominio? Voy a borrar acá. El dominio es que x cubo menos 1 sea mayor que cero.
Eso se resuelve en la variable x y el dominio son los reales. Fíjate que la inecuación no cambia mucho. A ver, hacemos correr esto y veamos cuál será el dominio de esta función. Fíjate. El dominio de la función entonces va a ser el intervalo abierto desde el 1 hacia el infinito. En esa región está bien definida la función. ¿Ok? Entonces, así de sencillo nosotros podemos determinar el dominio de algunas funciones. ¿Ok? Simplemente jugando con las diferentes herramientas que hemos estado viendo a lo largo del curso. Bien, ¿qué más podemos hacer con una función? Ya hemos visto cómo evaluarla, cómo determinar su dominio. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, otra cosa que también es muy importante hacer es utilizar las herramientas del cálculo, ¿verdad? Es decir, cómo nosotros, por ejemplo, si tenemos una función, podemos calcular un límite, podemos calcular una derivada, podemos calcular una integral, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a poner aquí, para calcular un límite, vamos a usar la función simply.limit. ¿Ya? Vamos a utilizar la función simply.limit. Entonces, esta función nos va a permitir a nosotros determinar el límite de una función cuando tiende a algún punto específico. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner primero la función, luego vamos a poner la variable, vamos a poner hacia dónde pone esa variable y vamos a tener un parámetro opcional, un cuarto parámetro opcional, ¿ya? Que se pone entre comillas, que te va a decir si tú quieres calcular un límite por la derecha, un límite por la izquierda o por ambos lados, ¿sí? O el límite bilateral, ¿ya? Por defecto, ¿ya? Viene por la derecha, ¿ya? Siempre, si ustedes no indican este parámetro, por defecto se va a tomar el límite por la derecha. Pero si ustedes lo quieren, lo pueden modificar, ¿verdad? Pueden calcular el límite por la derecha, por la izquierda o por los dos lados. ¿Ok? Entonces, de esta manera ustedes calculan un límite. Entonces, vamos a definir una función y vamos a calcular un límite sencillo. Voy a escribir aquí un límite. A ver, el límite cuando x tiende a cero de la función uno partido por x, por ejemplo. Ya, este es el típico límite que uno calcula, ¿verdad? Ese límite, recordemos, no existe, ¿verdad? Este no existe. ¿Por qué? Porque si recordamos la gráfica de la función, es algo de esta forma. Entonces, en torno al cero, por la derecha nos vamos al infinito positivo. En cambio, por la izquierda nos vamos al infinito negativo. Entonces, aquí el límite no existe en cero. A ver, entonces veamos qué sucede. Voy a definir primero la función. Ya voy a poner f de x igual a uno partido por x. Es una función muy sencilla. Vamos a poner un print y vamos a calcular el límite. Simpy punto limit. Aquí tenemos que poner primero la función, en este caso sería f de x. Sí, yo aquí, fíjense, estoy pasando la variable. Ustedes pueden escribir directamente la función acá. ¿Ya? Yo quiero que ahora que la variable x tienda a cero. Y ahora, opcionalmente, yo le puedo decir por qué lado, por la derecha, por la izquierda o por los dos lados. Recuerden que si ustedes no ponen nada ahora, por defecto siempre se va a tomar el límite por la derecha. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí un más para que veamos a ver cuál será el límite de esta función cuando x tiende a cero por la derecha. A ver, veamos qué nos entrega el módulo SymPy. Fíjate, acá está. Dice que la función por la derecha tiende a infinito positivo. A ver, y si yo me quiero acercar por la izquierda, voy a poner un menos. ¿Qué pasa si yo me acerco ahora por la izquierda? Ah, mira, fíjate que ahora me dice que tiende a menos infinito. Y si yo quiero calcular el límite bilateral, pongo más menos. A ver, ¿existirá o no existirá el límite en cero? Ah, mira, aquí que dice, eso significa que el límite no existe. ¿Ya? Cuando ustedes vean eso, significa que el límite no existe. ¿Ok? Z, 0, 0, ¿verdad? Significa que el límite no existe. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos un pequeño ejemplito de cómo utilizar esta función. Insisto, si ustedes no ponen esto, si ustedes ponen solamente la función, la variable y hacia dónde tiende, fíjate que no les va a decir que el límite no existe, les dice que el límite va al infinito. ¿Por qué? Porque por defecto, si nosotros no le decimos por qué lado, va a tomar siempre el límite por la derecha. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado. ¿Ya? Vamos a poner otro límite. Por ejemplo, em, vamos a poner aquí el límite cuando x tiende a cero de seno de x partido por x. Ya, ese también es uno de los límites conocidos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner esa función. La función sería seno de x, simpy.sin x partido por x y queremos calcular el límite cuando x tiende a cero y lo vamos a poner por los dos lados. O sea, el límite bilateral. ¿Cuánto vale ese límite? A ver, 1.
¿verdad? Este es el típico límite que uno demuestra por el teorema del sándwich, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Vamos a analizar, por ejemplo, un límite que tiende al infinito. A ver, el límite cuando x tiende a, no sé, por ejemplo, a infinito positivo de 5x cuadrado más 6x menos uno partido en 10x cuadrado más 8x menos 3. Ya, este límite nosotros ya deberíamos saber que vale un medio, ¿verdad? O 5 décimos. Vamos a demostrar cuánto vale. A ver, vamos a calcularlo. Voy a primero a determinar o a construir la función. Ya aquí la función sería 5 por x cuadrado más 6 por x menos uno dividido en 10 por x cuadrado más 8 por x menos 3. Aquí tenemos la función. Queremos que x tienda a infinito, así que aquí tengo que poner simply punto infinito. Y aquí no creo que sea necesario, ¿verdad?, poner por dónde, porque como nos vamos al infinito, vamos a poner solo eso. A ver, veamos cuánto nos da este límite. Fíjate, ahí está, un medio. ¿Se fijan? Efectivamente, ahí nos dice que es un medio. Claro, fíjense que este límite era bastante sencillo, porque como tenemos polinomios del mismo grado, lo que uno hace es finalmente dividir los puros coeficientes, ¿no? Lo que uno hace realmente para sacar la indeterminación es multiplicar arriba y abajo por uno partido en x cuadrado, ¿no? Entonces así se desaparecen los x cuadrados, aquí nos queda un x debajito, aquí nos queda un x cuadrado. Entonces al extender x a infinito, esto tiende a cero y aquí esto tiende a 5 partido en 10 o lo que es lo mismo un medio, ¿no? Ahí uno puede ir jugando con eso. Esto es teoría de límites. Bien, y así fíjense, podemos analizar cualquier límite. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo tengo el siguiente límite? El límite cuando x tiende a cero de la función valor absoluto de x partido en x. ¿Ya? Veamos ese límite. ¿Existirá o no existirá? A ver, vamos a determinar esa función primero. Voy a crear la función primero. Ya, la función es simpy.abs, ¿verdad? Porque es valor absoluto de x. Recuerden que aquí la a tiene que ser mayúscula, partido en x. Y aquí vamos a ver el límite cuando x tiende a cero y vamos a verlo primero por la derecha. A ver, ¿a cuánto tiende por la derecha esto? Ah, fíjate, tiende a uno. Y por la izquierda, a ver, ¿a cuánto tiende a x por la izquierda? A ver. Ah, a menos uno. Y entonces el límite bilateral existe o no existe. A ver, veamos. Ah, fíjate, ¿qué dice acá? Tenemos un error, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí fíjate, por acá lo dice, ¿verdad? Dice que el límite no existe porque por un lado, ¿verdad? Por la izquierda tiende a menos uno, pero por la derecha tiende a uno. Entonces, esto me está indicando a mí que el límite no existe. ¿Se fijan? Y claro, no existe porque esta función, si ustedes la intentan graficar, ¿ok? En un planito cartesiano, por la derecha va a ser algo así, pero por la izquierda va a ser algo así. ¿Verdad? Vamos a tener como dos líneas de esa forma. Entonces, por la derecha tiende a uno, pero por la izquierda tiende a menos uno, entonces en cero el límite no existe. ¿Sí? Esa es como la forma que tiene esta función. Entonces, fíjense que ustedes pueden analizar el límite prácticamente de cualquier función con esto. ¿Ya? Siempre no se olviden de indicar si el límite es lateral, si es derecho, izquierdo o por los dos lados, porque si no, no se olviden, se va a tomar por defecto el límite por la derecha. ¿Ya? Entonces, de repente uno quiere el límite bilateral y digamos, te sale otra cosa, porque fíjate, imagínense que yo calculo este límite y no pongo que lo quiero por los dos lados. A ver, yo pongo solamente este límite. ¿Cuánto me da? A ver, veamos qué nos da. Mira, me dice que el límite vale uno, pero ¿qué pasa si recién acabamos de ver que este límite no existe? ¿Por qué aquí dice que es uno? Porque como yo aquí no indiqué si lo quería por la derecha, por la izquierda, por los dos lados, por defecto se toma por la derecha y por la derecha varía uno, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, de esta manera entonces como nosotros podemos trabajar límites con el módulo SymPy. Así como podemos trabajar límites, también podríamos trabajar derivadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos la derivada de una función? Muy sencillo, ponemos simpy.diff y aquí ponemos la función y aquí tenemos que poner la variable respecto de cuál vamos a derivarla, ¿ya? Una cosa importante, si nosotros quisiéramos derivar esta función más de una vez, voy a poner aquí diff, ya tenemos aquí, ¿verdad? La función. Supongamos que tenemos una función, no sé, voy a poner aquí f de x, ¿ya? Y la primera derivada la calculamos derivando a x. Supongamos que yo quiero volver a derivar respecto de x para obtener la segunda derivada. Entonces simplemente ustedes aquí vuelven a poner coma x.
¿Se fijan? ¿Qué están diciendo aquí? Que ustedes quieren derivar la función f de x una vez respecto de x y otra vez respecto de x. ¿Se fijan? Entonces, ustedes pueden calcular, pueden derivar una función más de una vez. Si ahora yo quiero volver a derivar, puedo volver a poner coma x y aquí estaríamos derivando una función tres veces. Incluso si nosotros tuviésemos una función de varias variables, pensemos en una función de dos variables, podríamos calcular una derivada parcial, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esa función, a lo mejor quiero calcular la derivada parcial respecto de x. Y a lo mejor después quiero calcular la derivada parcial respecto de y, ¿no? Ahí lo que estaríamos calculando, en este caso, sería la derivada parcial de f, ¿verdad? Bueno, la derivada segunda, ¿verdad? La primera vez fue respecto de x y la segunda fue respecto de y, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? De alguna manera podríamos analizar derivadas parciales también. Sin ningún problema podemos jugar con funciones en varias variables. Vamos a definir entonces una función de una variable primero, una f1, una f de x, una función, por ejemplo, x cuadrado más, no sé, voy a poner aquí 2 por x partido en x menos uno voy a poner. 2 por x partido en x menos uno. Uy, ahí se me pasó un paréntesis. Más simpy.cos de x. Ya, por ejemplo, supongamos que tenemos esa función, ¿sí? Y quiero derivarla. A ver, vamos a ver cuál será la primera derivada de esta función. Entonces ponemos simpy.diff, ponemos la función que sería f de x y la vamos a derivar respecto de x. A ver, ¿cuánto nos da la derivada de esa función? Veamos. Esperemos a que Python la calcule. Acá está. Fíjate, la derivada va a ser 2x menos 2x partido en x menos uno al cuadrado menos seno de x más 2 partido por x menos. ¿Se fijan? Ahí va a estar la derivada esa, de esa, de esa función. Claro, la derivada de x cuadrado es 2 partido en x, es 2x. Aquí hay que usar regla de la cadena, ¿verdad? Ahí va a haber algún jueguito de seguro y la derivada de coseno es menos seno. Aquí está el menos seno. ¿Se fijan? Entonces ahí ustedes pueden comprobarlo. Esto les va a dar sin ningún problema la derivada de esta función. Si ahora yo quiero calcular la derivada segunda, vuelvo a poner coma x. Esperamos a que Simply lo calcule y ahí está. Ahí tendríamos la derivada segunda de esa función. ¿Ok? Y así podríamos seguir derivando, o sea, no hay ningún problema, es muy sencillo derivar. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una función de varias variables? Pensemos en una f de xy igual a, por ejemplo, vamos a definir, a ver, ¿qué función podríamos definir? Vamos a definir una función tipo fracción, a ver, la función x cubo por y partido en x cuadrado más 2 por x por y más y cubo, por ejemplo. Ya, tenemos entonces aquí una función de dos variables que depende de x y de y, ¿verdad? Voy a anotarla acá al ladito para que veamos cuál es. La función que tenemos, a ver, voy a cambiar el colorcito del lápiz, sería f de x, y igual a x cubo y partido en x cuadrado más 2xy más y cubo. Ya, y por ejemplo, yo quiero calcular la derivada parcial de f respecto de x. Ya, entonces vamos a calcular la derivada parcial, ponemos print simpy.diff y aquí ponemos la función f de xy y la vamos a derivar respecto de x. A ver, veamos cuál será la derivada parcial. Ahí estaría. Fíjate que es una expresión bastante grande, claro, porque aquí la derivada parcial respecto de x va a estar un poquito feita de repente, ¿verdad? Pero nos debería dar esta expresión que estamos viendo aquí. Obviamente uno la puede organizar para que quede mejor, pero en estricto rigor esa sería, ¿no? Voy a poner una función más sencilla para que podamos corroborar la derivada parcial, porque así como que no se entiende mucho, ¿no? Por ejemplo, pensemos en que tenemos la función, voy a poner una función de dos variables, la función x cuadrado y. Ya, aquí ya es más fácil, ¿no? Esta ya es una función mucho más sencillita para que corroboremos la derivada parcial. X cuadrado, uy, x cuadrado por y. Ya, y vamos a derivar respecto de x. A ver, ¿cuánto me dará la derivada aquí? Fíjate, la derivada sería 2 por x por y. Claro, ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Porque al calcular la derivada parcial de f respecto de x, la y se mantiene constante. Entonces la y se deja constante y se deriva la pura x. Y la derivada de x cuadrado es 2x más la y que teníamos ahí. Entonces efectivamente la derivada sería 2x. ¿Ya se fijan? Ahí ya se nota un poquito más. Podemos seguir derivando, insisto, podemos ir cruzando variables y derivar cuantas veces queramos, ¿no?
Por lo tanto, derivar se reduce simplemente a utilizar la función diff. Así de sencillo. Bien, por último, vamos a ver cómo integrar. ¿Ya? Y aquí tenemos que ver primero si vamos a integrar respecto, o más bien dicho, si vamos a calcular una integral definida o una integral indefinida. ¿Ya? Entonces, para las integrales indefinidas, voy a bajar acá, vamos a poner la función simpy.integrate. ¿Ya? Y aquí simplemente tenemos que poner la función y la variable. Así de simple, vamos a calcular una integral indefinida. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular la integral de, no sé, a ver qué integral podría ser. Una que sea, por ejemplo, por partes, la típica por partes. X cuadrado e a la x de x. Ya, a ver, vamos a calcular esa integral. Entonces, primero definimos la función, ¿verdad? F de x va a ser igual a x cuadrado por e elevado a x. Aquí necesitamos la e. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, voy a importar el módulo mat, ¿ya? Y voy a definir la e utilizando la función mat.e, ¿no? Que es muy sencillo. E elevado a x. Fíjate, así de sencillo la estamos definiendo. El módulo SymPy también tiene una función propia para el número e, ¿ah? Sí, pero a mí me gusta por lo menos usar la del módulo mat. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces, fíjate, la función, ¿ya? Y ahora vamos a integrarla. Entonces voy a poner print. Entonces ponemos simpy.integrate. Ponemos la función f de x y la vamos a integrar respecto de x. A ver, ¿cuánto me dará esta integral? Esperemos a que la calcule. Acá está. ¿Sí? Fíjate que aquí este 2,71 y algo es el número e, ¿ah? Porque no se asusten, digamos, ese es el número e que aquí se ve como un poco raro. Finalmente, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la integral es 1 por e elevado a x y todo eso multiplicado por x cuadrado menos 2x más 2. ¿Ok? Eso es lo que está saliendo aquí. Ese 2,71 y algo, bueno, es porque yo puse el número e con el módulo mat. ¿Ya? Em, vamos a ver otro ejemplito. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a sacar esto. Ya, por ejemplo, pensemos en una función trigonométrica, por ejemplo, ¿no? Alguna integral trigonométrica. Por ejemplo, la integral de coseno elevado a 4 de x de x, ¿no? Estas son las que se hacen, las típicas que se hacen con las identidades trigonométricas. Entonces vamos a definir aquí simpy.cos de x. Esto lo vamos a elevar a 4, lo voy a poner dentro de un paréntesis. Elevado a 4, ahí sí. Y esa la vamos a calcular. A ver, vamos a ver cuánto nos da esta integral. Esperemos a que cargue simpy, que lo calcule. Aquí está. Fíjate, la integral sería 3x octavos más seno por coseno por 3 cuartos más 3 seno coseno octavos. ¿Te fijas? Y aquí una cosa importante es que aquí no se añade el más c, ¿ah? Nosotros tendríamos que añadir el más c. ¿Sí? Bueno, de esa manera, así de sencillo, ustedes pueden calcular algunas integrales. Fíjate que hay algunas integrales que no se van a poder calcular, ¿verdad? Hay algunas integrales que a lo mejor SymPy no va a poder, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo quiero calcular la integral de x elevado a x de x? A ver, ¿me podrá calcular esa integral? Veamos si lo hacen. X elevado a x. A ver, ¿qué pasa en este caso? A ver, vamos a hacer correcto. Fíjate, dice que el resultado es la integral de x elevado a x. O sea, no la puede calcular, ¿sí? Entonces, obviamente, si hay integrales que son muy complejas, que a lo mejor son como esta, que son como integrales especiales, ¿verdad? Que no se pueden calcular con métodos elementales, evidentemente no, SymPy no lo va a poder hacer tampoco, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos en cuenta. Esto es entonces para funciones, o más bien dicho, para integrales indefinidas. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular una integral definida, ¿verdad? O una integral impropia, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso vamos a utilizar la función integrate, ¿ya? La misma, vamos a poner función también, pero aquí va a haber una pequeña diferencia, porque ahora vamos a poner un paréntesis y tenemos que indicar primero la variable y después tenemos que indicar desde dónde hasta dónde queremos integrar. ¿Se fijan? Esa es la idea, ¿ya? Esto es cuando queremos trabajar con integrales definidas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la típica integral de x cuadrado de x
entre 0 y 2, ¿no? Es como que esta es una de las típicas integrales que uno calcula cuando uno quiere hacer aquí la parábola y uno quiere calcular el área bajo la curva, ¿no? Ahí uno tiene su parábola entre 0 y 2. Ya, a ver, veamos cuánto será el área. Entonces vamos a poner aquí, primero vamos a definir la función, f de x va a ser x cuadrado en este caso. Ponemos print simpy.integrate, ponemos la función f de x y aquí ponemos paréntesis y tenemos que decir, a ver, la variable x yo quiero integrar respecto de x entre 0 y 2. ¿Se fijan? ¿Cuánto será esa área? A ver, recordemos que la aplicación de la integral es el área, ¿no? Y aquí, fíjate, aparece el famoso 8 tercios, ¿verdad? Siempre cuando uno aprende a integrar, calcula esto y el 8 tercios es un valor bien fijo, ¿no? Bien, entonces el área que hay debajo de la parábola entre 0 y 2 corresponde a 8 tercios. ¿Se fijan? Así de sencillo podríamos nosotros calcular entonces la integral, ¿ya? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pensemos en otra integral. La integral de 1 partido en x desde el 1 al infinito de x. ¿Sí? Esta es otra de las famosas, ¿no? O sea, tenemos ahí la 1 partido en x y queremos calcular el área que hay entre 1 e infinito. Esta cosa está relacionada con el logaritmo, ¿no? Y además fíjate que es una integral impropia, porque se va al infinito. A ver, ¿cómo armamos esa? Voy a poner aquí la función 1 partido en x. Queremos integrar esa función para el x que va desde el 1 hasta el infinito. Así que aquí ponemos simpy.infinito. A ver, veamos cuánto nos da esa integral. Nos da infinito. Dice que el área es infinita. ¿Ya? Em, ¿Qué más podemos hacer? Aquí pongamos, por ejemplo, el área que hay entre 1 y 3. A ver ahí. Dice que es logaritmo de 3. Ah, mira qué interesante. Recuerden que esto está, como les decía, esto está relacionado de alguna manera con el logaritmo, ¿no? De esta manera es como que uno define de alguna manera el logaritmo natural, ¿verdad? Bueno, ahí dice que la integral entre 1 y 3 es el logaritmo de 3, ¿no? Ahí uno puede jugar y ir averiguando cómo funciona de alguna manera. Esto es muy interesante. Bueno, fíjense que entonces que así podemos calcular integrales definidas. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una función en varias variables? Quiero, por ejemplo, calcular una integral doble o una integral triple. Bueno, la función que se usa es la misma, integrate, ponemos la función. Solo que ahora, como tenemos varias variables, hay que poner varias tuplas de estas mismas, ¿no? Primero ponemos la primera variable, ya que va a ser la primera con respecto, vamos a integrar, desde dónde hasta dónde. Después, otra vez tenemos que poner la segunda variable, desde dónde hasta dónde, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la integral, por ejemplo, entre 0 y 2 de la integral, uy, entre 0 y 3, por ejemplo, de, pensemos en, no sé, x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? De x de y. ¿Sí? Son como las integrales sencillitas que uno calcula, ¿no? Entonces vamos a definir la integral y vamos a calcularla. Primero partamos definiendo la función, sería x cuadrado más y cuadrado. Vamos a calcular la integral, sería simpy.integrate. Integrate. Ahí sí. La función sería f de xy. Y aquí tenemos que decir, primero, a ver, la x iría de 0 a 3. Entonces ponemos x 0, 3. Y después, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que la y iría entre 0 y 2. Entonces ponemos y 0, 2. ¿Se fijan? A ver, veamos cuánto me da esto. 26. Ahora recuerden que esto ya no está relacionado con el área, sino que eso estaría relacionado con el volumen, ¿no? El volumen que habría debajo de esa superficie sería, fíjate, 26 unidades cúbicas, ¿verdad? Y así uno puede seguir jugando y hacer un análisis un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, estas son las herramientas fundamentales, elementales con las que nosotros podemos trabajar con funciones. Fíjate que podemos definir funciones, podemos evaluarlas, podemos determinar su dominio y podemos calcular límites, derivadas e integrales. ¿Ok? Así que la verdad es que el módulo Simple nos ofrece un montón de herramientas para trabajar con este tipo de objetos. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.